Nos ve, que nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano por los regalos, para que no se le olviden. Gracias a ustedes, Sin Censura sigue siendo el único programa sin fines políticos. Aquí hablamos de lo que otros callan, sin miedo a decir la verdad. Sin Censura con Vicente Serrano. Estamos a punto de hacer un enlace en vivo y en directo con Fernando Belaunzarán, uno de los hombres más críticos de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha sido una voz constante en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y bueno, quiero, antes de ir con él, con el exdiputado federal por el PRD y uno de los promotores del Frente PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, escuchar, que usted vea y escuche al presidente electo Andrés Manuel López Obrador ayer al recibir la constancia de mayoría. Amigas, amigos, magistradas, magistrados de este tribunal, dirigentes de los partidos políticos, presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Instituto Electoral, amigas, amigos todos. Quiero recordar que hoy nació un gran dirigente social, un día como hoy, Emiliano Zapata. Y hace un año, exactamente, un día como hoy, falleció un amigo entrañable, compañero, Jaime Avilés. Y quiero recordar también a muchos dirigentes sociales, políticos, precursores de este movimiento, porque ellos contribuyeron a que se hiciera realidad esta transformación en nuestro país, el inicio de un proceso de cambio verdadero. Muchos dirigentes sociales, políticos, que se nos adelantaron, que están seguramente muy contentos en la gloria, porque el infierno no existe, menos para gente que lucha por la justicia. Participo con entusiasmo y solemnidad en este importante acto en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me ha entregado la constancia que me acredita como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Antes que nada, rindo homenaje al pueblo de México por su evidente vocación democrática. Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales. No cabe duda de que vivimos momentos estelares, momentos verdaderamente históricos. Muchas han sido las enseñanzas del pasado proceso electoral, pero considero que su saldo más importante fue la demostración de la elevada conciencia cívica
y la sólida dignidad republicana que hemos alcanzado los mexicanos. Ha sido sorprendente y ejemplar lo acontecido el 1 de julio. Nuestra sociedad manifestó su entereza y su talento, y así lo han reconocido otros pueblos, países y gobiernos del mundo. Ahora nos corresponde asimilar correctamente los sentimientos expresados por el pueblo al emitir el sufragio y ser ejecutores escrupulosos y fieles de ese mandato. Considero que la gente votó por un gobierno honrado y justo. En mi interpretación, la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia, y desean con todo el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad. Millones de compatriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Ha sido muy satisfactorio constatar que incluso los sectores de clase media, y no pocos de los más acaudalados, manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del prójimo y su acuerdo en el principio de que el gobierno ha de representar a todos, pero que debe dar preferencia a los olvidados y a los más pobres de México. Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia, atendiendo para ello las causas que la originan, y reformular la política de seguridad, hoy centrada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia. Entre las muchas lecciones del 1 de julio, debo destacar también una que tiene como destinatarios a los dirigentes políticos y a los servidores públicos, es decir, a nosotros mismos. La gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho. El pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el porfiriato. Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y a los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco. La ciudadanía plasmó en su sufragio el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni servilismos el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía
de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia, y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado de Derecho. El Estado democrático de Derecho transitará del ideal a la realidad. No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos horizontes al pueblo soberano que está por encima de individuos, grupos o facciones, por poderosos que sean o que parezcan. Son las palabras del ahora presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, al recibir la constancia de mayoría. Este mensaje ayer, precisamente en esa sesión solemne en la que los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hicieron oficial que es presidente electo, que fue elegido por más de 30 millones de mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el pasado 1 de julio. Y yo lo invito para que usted nos apoye dándole share. Desde esta trinchera independiente les pedimos su apoyo, les pedimos que usted apoye y haga equipo con Sin Censura para que siga creciendo este espacio libre como el viento, independiente y que no es chayotero, porque aquí si hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar, y la mano se llama Enrique Peña Nieto, y sigue repartiendo a manos llenas entre estos medios como el de Loret de Mola, que hacen cada barbaridad y dicen cualquier tontería. Por eso le pido que le dé share, comparta esta transmisión de Facebook Live para que más personas se sumen a este espacio para que hablemos sin pelos en la lengua, sin censura. Regálenos el like, el me gusta en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Suscríbase a nuestro canal de YouTube oficial Sin Censura Media, y por si puede y quiere y vale la pena para usted apostarle a Sin Censura, mándenos su superchat ahí abajito a un ladito donde está el signo de pesos o de dólares, le da clic, nos manda su aportación, nos manda su comentario y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Gracias a Fernando Belaunzarán, exdiputado federal del PRD, una de las voces más críticas de López Obrador en redes sociales y en medios de comunicación, por su paciencia y por tomarnos la llamada para hablar de este mensaje de Andrés Manuel y de las noticias más importantes en la política mexicana, como la liberación del Bester Gordillo. Fernando, gracias por tomar esta llamada para hablar sin censura. Gracias a ti, Vicente, un gusto estar siempre contigo. Fernando, ¿qué te parece? A todo el auditorio. ¿Qué te parece esto que ya se oficializó? Ayer te leía un comentario, por fin, un poco más diplomático, amable hacia López Obrador, y dices que aceptas básicamente la decisión del pueblo. ¿Me quieres contar tu sentir acerca de este mensaje, de este discurso de López Obrador?
Bueno, primero decir que desde el 1 de julio yo acepté la decisión de las mayorías. Es lo que tiene que hacer un demócrata. La democracia no existe solo cuando uno gana, o más bien uno no demuestra que es demócrata solo cuando uno gana. Pues pedirle a los demás que reconozcan tu triunfo no tiene ningún valor, o no ahí no acredita uno nada. Uno demuestra que es demócrata cuando reconoce los triunfos ajenos. Y pues eso es lo que nos tocó hacer, y reconocí el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, además con un amplio margen. Es clarísimo que la mayoría de la población mexicana le dio su apoyo. El 53% de los votantes lo hicieron por él, el 47% que también merece reconocimiento y que el presidente tendrá que hacerlo para todos, pues prefirió otra opción, pero lo correcto en democracia es cerrar filas con el ganador, y bueno, es Andrés Manuel López Obrador. Ha generado grandes expectativas, y por el bien del país y por el bien ojalá le cumpla a quienes creyeron en él y votaron por él, y ojalá pues por el bien del país que le vaya bien. Entonces ese es mi deseo. No, evidentemente no soy tan optimista porque veo algunas cosas con ojos críticos, como lo dices. No me gusta la Constitución moral, me parece que es un despropósito ultraconservador. No me gusta el asunto del fideicomiso. Por cierto, quiero decir que me gustó mucho el mensaje de ayer de Andrés Manuel López Obrador. Es muy pertinente que diga que va a respetar los ámbitos de los órganos autónomos, de los demás poderes, etcétera. Pues bueno, lo vamos a ver. La verdad es que eso no se constata tanto con su historia. Hace muy poquito dijo que era una vil venganza lo del Instituto Nacional Electoral sobre el fideicomiso, y la verdad es que pues el fideicomiso es insostenible, es injustificable por donde se le quiera ver, ¿no? Y haber llamado vil venganza a los del Instituto Nacional Electoral por simplemente sancionar ante claras fallas a la legislación, bueno, no es precisamente eso, pero bueno, opiniones que no comparten los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fernando. Mira, imagínate, Vicente. Ya sabes, Caminito, si modifica la Constitución corre a los consejeros del INE. Si modifica la Constitución corre también a los magistrados del tribunal, ¿no? Y la verdad es que yo tengo experiencia electoral. Cualquier persona con experiencia electoral sabe que una cosa así, no, imagínate, tan fácil es que militantes creen un fideicomiso, reciban dinero de quién sabe dónde y lo usen como quién sabe qué. Pero, bueno, aquí se le hubiera ocurrido desde hace pero mucho, Fernando, ¿no? ya lo pero dijo bueno, también Andrés Manuel, mira, no ayer, hace 2 días. Pero ya se terminó la campaña, Fernando, y tú parece que sigues aferrado a temas de campaña. No, yo quiero lo que dijo Andrés Manuel, que no haya corrupción, que no haya impunidad, que la gente quiere justicia. Y entonces yo quiero que este nuevo gobierno no nazca bautizado por el pacto de impunidad. Yo peleé hace 6 años en el Instituto Nacional Electoral para que se sancionara a Peña Nieto con Monex, para que se reconociera su evidente rebase de topes de campaña, porque eso había sucedido, porque tiene que haber justicia en el país. Entonces, siendo congruente con eso, yo quiero que también haya sanciones en lo del fideicomiso. Eso es correcto. Oye, Fernando. ¿Por qué? Porque así vamos a demostrar. Mira, eso no cuestiona la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Él es presidente y tiene una legitimidad que no ha tenido un presidente en México en décadas. Él es el que ha tenido mayor votación, tiene un gran apoyo, respaldo. Eso no está en juego. Lo que está en juego es si el presidente va a estar por encima de la ley o no. Eso es, ni más ni menos. Dijo Andrés Manuel que no quería simulaciones. En eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso me parecería gravísimo que el tribunal quitara una sanción cuando la violación es clara. Mira, tú has combatido la corrupción y a su vez que eres congruente en el combate a la corrupción. Bueno, tú dime si es válido que lleguen grupos de personas y haya 44 millones de pesos que no se sepa de dónde vino, que fueron depositados en carrusel con depósitos hormiga, que están perfectamente documentados en poco tiempo, así,
sin saber el origen, queriendo ocultar las cosas, eso es aceptable. Oye, Fernando, pero déjame decirte una cosa, si eres congruente. O sea, miramos a todos con la misma vara, así congruente, vamos a ser congruentes. pero es que no estás midiendo a todos con la misma vara, Fernando. No te escucho, claro, por ejemplo, sí. hablar. Prueba. No, es que no te escucho, por ejemplo, hablar últimamente de que no se ha ido a fondo en la investigación sobre Emilio Lozoya Austin y los millones de dólares que presuntamente le entregó la gente de Odebrecht y que entraron a la campaña de Enrique Peña Nieto, esa campaña que lo llevó a la presidencia. Perdón, Vicente, te lo digo aquí, lo he dicho muchas veces. O sea, que tú no me hayas escuchado no quise que no lo haya dicho, pero te lo reitero, Lozoya debe de estar en prisión, debe de ser investigado en prisión porque las pruebas sobre Odebrecht son gigantescas. Pero aquí vamos a ver, no sé si viste la entrevista de Agustín Ortiz Pinchetti con Carmen Aristegui el día de ayer. Sí, que es verdaderamente, déjame decirlo con todas sus letras. Y lo que le dijo... Déjame decirlo con todas sus letras, es lamentable... lamentables las declaraciones de una persona cercana. Ojalá que nunca le hable al oído este personaje a López Obrador, porque es verdaderamente lamentable las declaraciones que le dio a Carmen Aristegui ayer. Bueno, pues vamos a verlo, porque hay una corriente donde dice que Andrés Manuel quiere borrón y cuenta nueva. Yo no, yo quiero que haya justicia. Yo soy de los que he sostenido que hay un evidente pacto entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, y creo que hay muchas pruebas. Y tú estás en Chicago, Vicente, ¿qué te pareció la carta de Andrés Manuel a Trump? ¿Qué te pareció el último párrafo donde se compara Andrés Manuel con Trump? Bueno, el hecho de que tú no veas el programa todos los días no quiere decir que no lo critiquemos. Lo he criticado abiertamente y he sido uno de los férreos críticos de López Obrador en ese sentido. Sí, Vicente, Vicente, yo no te he dicho que tú no lo hayas dicho. Pues, si tú ves la grabación, yo dije que tú no lo hayas dicho. Yo lo que dije es, hay eso, a mí me parece muy extra. Mira, la reunión de Pompeo con Andrés Manuel a una semana de la elección en las oficinas, pues quien la tuvo que haber operado es Luis Videgaray, no hay más. Es más, estaba ahí la que es la traductora, pues la traductora de Presidencia, la armó totalmente, pero se mantuvo en el closet, como si no hubiera tenido nada que ver Videgaray, que es el que tiene la relación con Kushner y con todos ellos. Oye, Fernando, espérame, pero estamos... Oye, Fernando, pero estamos exigiéndole, y creo que todas las voces son importantes, incluso la crítica, la oposición es importante, pero no rayamos en el ridículo cuando hablamos de estas cosas y no, por ejemplo, le exigimos a Enrique Peña Nieto que no firme un tratado para que México se convierta en el regulador migratorio de Estados Unidos, este tercer país seguro que ha destapado Jesús Esquivel de la revista Proceso, colaborador de Sin Censura, desde hace semanas, desde hace meses. Están a punto de firmar un acuerdo los gobiernos de Peña Nieto y de Trump para que México le haga el trabajo sucio en cuestión migratorio a Estados Unidos. Yo no te he escuchado. Eso es inadmisible. Mira, perdóname, Vicente, soy más crítico de Peña Nieto que tú, pero mira, lo que te quiero, y además yo no lo voy a dejar con el asunto de que hay que hacerle perdón y que borrón y cuenta nueva, no tiene que haber justicia en México. Yo no voy a aceptar que esto salga como pacto de impunidad. ¿Por qué? Porque obviamente reconozco que Andrés Manuel tiene toda la legitimidad, va a ser un presidente con mucho apoyo, le deseo el bien, etcétera, pero mi papel va a ser exigir que se cumpla la ley y que nadie esté, como dice, por encima de la ley y que haya justicia. Pues bueno, eso es lo que le vamos a pedir. Pero tú que eres, pero tú dime una cosa, Vicente, ¿tú crees que ahorita Peña Nieto está decidiendo sin consultar las cosas con Andrés Manuel? Que están tomando decisiones. Yo lo que veo... No, por favor, Fernando. O sea, que me estás diciendo que Enrique Peña Nieto le dijo, oye, voy a soltar a Elba Ester. Mira, Peña Nieto, imagínate si tiene lógica. Tú eres un buen analista, Vicente. Quien metió a la cárcel a Elba Ester Gordillo se llama Peña Nieto. No que no tuviera motivos de sobra para hacerlo, pero fue evidentemente una decisión política con un personaje poderoso. Quien la puso en la cárcel fue Peña Nieto. Cualquiera que conozca a la maestra sabe que la maestra no se lo va a perdonar
¿no? No se lo va a perdonar ni en esta ni en otra vida a Peña Nieto. No tiene ninguna lógica que Peña Nieto lo haya dejado salir así. Pero lo que sí se sabe, Vicente, y hay muchísimas pruebas, es que precisamente por el enojo que tenía el Bester con Peña Nieto, porque la metió a la cárcel, desde hace tiempo los operadores del Bester Gordillo están con Andrés Manuel López Obrador, los más cercanos, el yerno, el nieto, toda la estructura que se conoce. El Bester votó por Andrés Manuel, está cercano, eso está más que acreditado, ¿no? Entonces, ¿a quién le convenía que saliera? ¿De quién es aliada? Pero, ¿no? pero, Si Fernando, así, ¿no? Andrés Manuel todavía no toma dime, posesión no le del quiere cargo. dar, Es ridículo que tú sugieras que esto apunta a López no toma Obrador. posesión del cargo, pero, bueno, yo lo que te digo es que el aliado del Bester es López Obrador, no Peña Nieto, y que Peña Nieto está pues de lo más, pues, ¿qué te digo? Solícito, servil, entregado, coordinado con el gobierno de Andrés Manuel. Eso es evidente. Te estoy dando el ejemplo más claro, es el que tú conoces, de la política exterior. Ahí están negociando juntos el TLC y que bueno, no hay ningún problema. La reunión de Pompeo, que te digo, la carta que está ahí, pues parece escrita por Videgaray, ¿no? Entonces, hay una clara coordinación. ¿Y tú crees que decisiones tan importantes las toma Peña Nieto sin consultarlo con el presidente electo, ya que están además de la analista? ¿Le has preguntado, por ejemplo, a Jorge Castañeda, amigo tan cercano de la profesora Bester Gordillo, quien defendió, como tú, el Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, si tuvo algo que ver? Pues sería bueno que le preguntaras a Jorge Castañeda. Yo no, es que tú cuestionas un pacto, periodistas. Pero tú hablas de un pacto y tú señalas algo que me parece ilógico, que López Obrador tenga algo que ver con la liberación del Bester. Pues bueno, yo no sé si tenga que ver, lo único que digo es que si alguien debe estar contento con eso es él, porque es su aliada política electoral, todos lo vieron, ¿no? Todos, ahí estaba, hicieron su ¿cómo se llama? Hicieron su red, ahí están las declaraciones de las personas y los familiares más cercanos del Bester, ahí está el que fue su presidente del sindicato cuando ella era el poder detrás del trono, ahí está su hija como candidata plurinominal de Morena, o sea, no hay, la verdad es que para qué no negar, o sea, hasta que se niegue, hasta hace que se huela peor, no sé. Oye, si Fer, explico, ¿no? Porque lo tiene en el closet, vamos ¿no? cambiando de tema, vamos ¿no? a cambiar de tema, ¿no? ¿Qué te parece si claro. me dices si también ha sido una voz congruente para pedir que se investigue a fondo a tu ex candidato, a Ricardo Anaya, porque quedó sobre en el aire estas acusaciones sobre Ricardo Anaya de presunto lavado de dinero, de triangulaciones? Pues porque fue mediático, tuvieron gran éxito, la verdad es que fue un gran éxito mediático. ¿Sigues defendiendo a capa y espada a Ricardo Anaya? Pero sí, bueno, sigo diciendo que no tienes razón de ser su acusación, sí, yo sosteniendo y vas a ver que no va a avanzar. Ni en ni en el gobierno de Andrés Manuel no le van a tocar un pelo, porque no solo porque no tiene muchos pelos, sino porque la verdad es que no tiene sustancia esa acusación, no sé, era evidente, ¿no? Pero bueno, ahí está, pero que procedan, adelante. Yo no le voy a pedir a impunidad para nadie. Yo te estoy diciendo mi opinión, pero que se investigue a quien sea. Yo le voy a pedir al fiscal carnal que se nombre con Andrés Manuel López Obrador, que cumple su obligación con todos y que a nadie lo proteja. Adelante, para eso queremos un fiscal, para que no haya un fiscal autónomo, para que no proteja a nadie, para que todos seamos iguales ante la ley. Entonces, por mí no hay ningún problema que investiguen. Yo lo que vi es, evidentemente, parte de las cosas por las que yo creo que Andrés Manuel está muy contento con Peña Nieto, es que Peña Nieto fue muy eficaz en detener a Ricardo Anaya. Hasta febrero Ricardo Anaya iba creciendo, y cuando sale la nave industrial se acabó el crecimiento de Anaya, incluso pues decreció. Entonces fue muy efectivo Peña Nieto en detener a su archienemigo, que fue Ricardo Anaya, y ahorita pues sí, lo vemos la verdad, Vicente, cualquiera, al menos que uno sea analfabeta político, no ve la cercanía que hoy tienen Andrés Manuel y Peña Nieto. Por una parte hay que celebrarlo. Qué bueno que el gobierno que se va tenga tan buena relación con el gobierno que llega, porque pues así la transición es
más test, etcétera. Lo que yo espero que coincida contigo es que esa cercanía que se ve, esa coordinación, no vaya a significar impunidad en Casablanca, no vaya a significar impunidad en Odebrecht, no vaya a significar impunidad en el Socavón. Eso, pues espero, parece que en eso estamos de acuerdo, Vicente. Entonces, qué bueno que, como le dijeron las víctimas de la violencia Andrés Manuel en Ciudad Juárez, este país quiere justicia. Claro. ¿No? Oye, Fernando. Otra cosa es el perdón cristiano, pero necesitamos justicia. Para cerrar, Fernando Belauzarán, estamos platicando en vivo y en directo con Fernando Belauzarán, uno de los más críticos en redes y medios de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México y su equipo de transición, y es exdiputado federal por el PRD, hablando con nosotros sin censura. Fernando, para cerrar, ¿para dónde va a correr Fernando Belauzarán? ¿A dónde va a ir Fernando Belauzarán? Porque el PRD está en ruinas, está hecho papilla, y lo han admitido incluso las cúpulas del PRD, que incluso estarían analizando qué hacer, si hasta cambiarle de logo, cambiarle de nombre, o de plano desaparecer, o renovarse o morir, básicamente, es lo que entiendo. ¿Qué vas a hacer, Fernando? Bueno, primero, pues la gente hizo bien en castigar al PRD también, ¿no? La verdad es que castigó a toda la clase política, y el PRD pues también era parte de eso. La transición en México fue el paso de la hegemonía de un solo partido a la pluralidad, por lo que nació fue una pluralidad corrupta y cómplice, ¿no? Que construyeron un pacto de impunidad para estarse cubriendo las espaldas y todos gozar de privilegios, excesos y vivir en la corrupción. Entonces fue el voto de castigo, hay que tomarlo así, y si el PRD no tiene capacidad para renovarse y cambiar, pues va a desaparecer en la siguiente elección. Eso es evidente. Vamos a ver si las tribus entienden el mensaje de la sociedad y dejan de comportarse como tal, pues yo los veo peleándose por los recursos de fin de legislatura en la Cámara de Diputados como perros y gatos. Pues así, ¿quién les va a creer que quieren cambiar, no? Entonces eso ¿va a desaparecer el PRD desde tu perspectiva, Fernando Belauzarán? ¿Quién sabe? Depende si efectivamente hay autocrítica y hay voluntad de renovación y entienden que hay que hacer las cosas de manera distinta y no reproducir lo que se había cuestionado del viejo régimen, pues habrá una posibilidad, pero dependerá. Yo hoy no soy muy optimista porque no veo las señales de cambio, de que efectivamente quieran cambiar en las prácticas, no en el discurso. O sea, cualquiera se echa un rollo, ¿no? Y hace su mea culpa. Aquí el punto es si se va a actuar de una manera distinta, y eso, la verdad, soy sincero, no lo estoy viendo tan claro, ¿no? Ojalá que sí, que haya PRD para rato. Vamos a verlo. Ahora, eso no quita, o hacer una crítica, que los mismos vicios que tiene el PRD y que tuvo el exceso, pues de ahí vienen también muchos de los que hoy están en Morena. Nada más que fue una impostura genial, salieron como si los hubieran quitado del celofán, y pues muchos tienen una historia de corrupción muy fuerte. Ya se verá, ojalá efectivamente los hayan purificado y hayan cambiado, pero permíteme ser escéptico, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Tampoco les niego esa posibilidad. No voy a negar esto. Ahora, ¿qué sigue por mí? Pues voy a hacer una oposición responsable. Lo que me guste lo voy a respaldar. Por ejemplo, yo respaldo las posiciones de Olga Sánchez Cordero de cómo pacificar al país. Hay que cambiar la política de drogas, que es un absurdo. La guerra contra las drogas es un fracaso rotundo. Es correcto que se busque escuchar a las víctimas y que se busque cambiar la política. Y es correcto lo que dijo Alfonso Durazo, que es algo de lo que pues, tuvimos en la misma legislatura. Yo exigía mucho cuando estábamos ahí, de que lo que tenía que hacerse la nueva lucha contra el crimen es centrarse en el dinero del crimen organizado. Hay que ir por el dinero, eso los debilita más, eso es más efectivo que efectivamente la batalla callejera. Entonces, eso que vea bien, lo voy a apoyar, y voy a apoyar subir el salario mínimo como está proponiendo Luis Alcalde, aunque claro, me hubiera gustado que esa propuesta no sea por las negociaciones del TLC, sino por una convicción real, pero que bueno, subamos el salario mínimo a los grados que acá. Me parece que es prácticamente duplicarlo, incluso un poco más. Estoy de acuerdo con eso, y eso lo voy a respaldar. En las cosas que no estoy de acuerdo, pues no. Por ejemplo, insisto, lo del fideicomiso es obsceno.
es algo que yo siempre combatí al PRI haciendo eso, o comprando votos, porque eso, lo que quieren defender es que sí le dieron 2,400 pesos a cada uno. Bueno, eso no está comprobado que hayan dado todos, salieron algunos, pero eso se llama compra de voto, ¿no? Eso está penado directamente por la ley. Entonces sí, para cosas de corrupción... ¿Cuánto dio el PRD para la reconstrucción? Lo de Barlet es inadmisible, ¿no? Perdón, yo sí tengo memoria, ¿no? Y hay cosas que no me tocó vivir porque yo era un niño, pero se saben. Él fue director de gobierno del 70-76 cuando se creó la Brigada Blanca, que asesinó a muchos jóvenes, los desapareció, los torturó, etcétera, la guerra sucia. De 82 a 88 fue el secretario de Gobernación, donde estaba a su cargo pues la Dirección Federal de Seguridad y todas las torturas, etcétera, que son el asunto de Zorrilla, que estaba, no sé si leíste lo de la parábola del vaso, cómo sí amenazaba a Proceso para que no saliera, etcétera. Lo de Barlet es inadmisible, y además el fraude patriótico en Chihuahua, la caída del sistema. ¿Y sabes qué es lo peor? Que con el tremendo cinismo que tiene, no quiere hablar del tema, como si no hay una sola autocrítica, no llega y comenta cómo fue. O sea, yo no lo veo arrepentido, más bien es un oportunista que salta de cargo en cargo y que mientras no saque a los cadáveres de su closet, yo no le creo nada. Por eso Jorge Ramos hizo muy bien en su texto sobre Barlet. O sea, tenemos que decir las cosas que no nos gustan, y lo vamos a decir. Y sí, perdón, Vicente, la aliada de Andrés Manuel López Obrador es Silvester Gordillo. Eso es bueno, regresa la burra al trigo. No, por favor, Fernando, ya, pórtate serio, pórtate serio. Si te molesta la verdad... yo quién soy yo para molestarme, pues si yo soy el que siempre anda buscando la verdad. A ver, bueno, si estás siempre buscando la verdad, pues búscala, vas a ver que en este proceso electoral el Bester Gordillo apoyó a Andrés Manuel, y Andrés Manuel les abrió los brazos y estuvo y aceptó al yerno del Bester, el mismo que fue subsecretario en educación, que fue todo un escándalo. Está su yerno, que su nieto, por cierto, que yo le tengo afecto, a René Fujiwara, fue un buen diputado, etcétera, pero sé perfectamente que René Fujiwara no se hubiera ido con Andrés Manuel López Obrador sin el acuerdo de su abuela. Bueno, eso sí lo sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pero bueno, si alguien se quiere chupar el dedo y pensar que está bien, engáñense, pero permíteme a mí hablar con la verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Te sigo invitando para que sigamos debatiendo y sigamos hablando de estos temas a la brevedad. Y por lo pronto te agradezco el tiempo. Como siempre, este espacio está abierto para todos. Por algo se llama Sin Censura. Y tú sabes que hemos sido constantes buscándote. En algunos momentos no fue posible este enlace, pero aquí está este espacio que es de todos y para todos. Gracias, y que por el bien del país le vaya bien al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sale, Fernando Belaunzarán. Muy bien, Vicente, saludos a todos. Gracias, Fernando Belaunzarán, exdiputado federal del PRD, hablando con nosotros sin censura desde su visión crítica. En algunas cosas yo creo que son exageraciones desde mi perspectiva de Fernando Belaunzarán. Se lo he dicho en su cara, usted lo ha escuchado aquí en Sin Censura.